436 con la caída del Imperio Romano Occidental hasta el año 1453. Hola, mi nombre es Anita Yericel y estaré junto a mi compañera Natelis para hablarles sobre la filosofía medieval. Esta fue hasta los años 1453, con la caída del Imperio Bizantino y el fin de Constantinopla. Esta, algunos historiadores la ubican con el fin del descubrimiento de América en Europa, del año 1492. La filosofía medieval es el periodo posterior a la filosofía antigua y termina con lo que ahora llamamos la filosofía moderna, que comienza en el Renacimiento. La periodización de la filosofía moderna es un poco arbitraria y confusa, pues no coincide del todo con la periodización histórica, ya que se habla de autores medievales anteriores a estas fechas, y si bien revisamos nuestra línea de tiempo, nos damos cuenta de la dificultad de comprender a la filosofía medieval dentro de las distintas etapas históricas en esta línea de tiempo. Representamos el pasado de la historia, del pasado al futuro, de izquierda a derecha, y observamos en este extremo izquierdo a los filósofos presocráticos primero y después a los filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles. A continuación, la etapa de las escuelas helenísticas en el así llamado periodo helenístico, y en los primeros años de nuestra era, observamos que coinciden en un mismo momento filósofos de la escuela helenística como los estoicos, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, con los filósofos del platonismo medio, con apóstoles y obispos cristianos. Es en esta etapa que se da la edad apostólica del cristianismo y aparecen los así llamados padres apostólicos, junto con los padres apologetas, antes incluso de que se desarrolle el neoplatonismo. El neoplatonismo es, de hecho, contemporáneo de los padres de la Iglesia. En este sentido, puede verse la dificultad y la arbitrariedad de llamar a estos pensadores medievales, y convendría muchas veces llamarlos mejor pensadores cristianos de la antigüedad, dado que la Edad Media, como hemos dicho, empezará en el año 476 después de Cristo. Si observamos los llamados padres de la Iglesia, en realidad vivimos antes de esta fecha, y algunos pensadores neoplatónicos son posteriores. Por esta razón, conviene más entenderlo como una categorización temática medieval. Más bien, se le suele aplicar a pensadores que son cristianos, judíos o musulmanes, y así nos referimos a estos autores en relación a su categorización histórica. Más bien convendría llamar a los pensadores cristianos o judíos, como es el caso de Filón de Alejandrina de la antigüedad. Debemos comprender la filosofía medieval bajo la óptica ideológica, es decir, se suele considerar medievales no tanto a los autores que vivieron en ciertas fechas, sino más bien se albergaría ciertas creencias. La creencia principal que distingue a un filósofo medieval es la aceptación del dogma de algunas de las tres religiones monoteístas: judaísmo, el cristianismo y el islam. La filosofía medieval se caracteriza por la introducción de la teología de estas religiones monoteístas al pensamiento especulativo. Lo que caracteriza este periodo es la aceptación dogmática de las religiones, donde los principios dados por la tradición o las sagradas escrituras no pueden ser cuestionados. Esto conduce al célebre lema de esta época:
que nos sirve para distinguir lo que es la filosofía medieval de la filosofía antigua. Este lema latino era la filosofía hanc y la teología, que quiere decir la filosofía como sierva o esclava de la teología. Lo que quiere decir es que la especulación filosófica y el uso de la razón deben subordinarse a los dogmas de las religiones. Se puede pensar lo que se quiera pensar, siempre y cuando no contradiga lo que digan las autoridades. Así, esta distinción resulta más conveniente para identificar a un filósofo llamado medieval a otro que no lo es. Por ejemplo, nadie negaría que Agustín de Hiponia es un filósofo medieval y sin embargo, Agustín nació unos 60 años que un propio reconocido filósofo neoplatónico. Esa distinción entre filósofos antiguo, medieval, neoplatónico no deberían tomarse al pie de la letra. Son más bien guías pedagógicas para hacernos alguna idea de las etapas, los autores y los periodos que se dan durante la filosofía medieval. El día de hoy quiero enfocarme en presentar las características más importantes de las etapas de la filosofía medieval. La filosofía medieval suele dividir en dos periodos principales, la patrística y la escolástica. Considerado como un periodo de transición, en medio de estos dos comencemos con la llamada patrística. El nombre de patrística hace alusión a los padres de la iglesia. Se trataban de monjes, sacerdotes, pero sobre todo obispos, que bajo su testimonio se defendió la fe y se configuraron los dogmas de la religión cristiana. No todos estos padres hacían filosofía. La mayoría de ellos eran figuras religiosas, predicadores, evangelizadores. Sin embargo, se suele considerar la patrística como un periodo de la filosofía medieval, principalmente por algunos de sus figuras notables, Agustín de Hiponia, dentro de la historia de la Iglesia, y no tanto en la filosofía de la patrística. Se divide en tres periodos. Primero, el periodo de los padres apostólicos, quienes fueron muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles que fueron discípulos de Jesús. O bueno, al menos esto es según la tradición religiosa. Estos padres apostólicos se encargaron de enseñar y predicar el Evangelio. Muchos de ellos mártires de la iglesia. Y sus obras son principalmente de origen en segundo lugar, tenemos a los apologetas. Los apologética significa defensa y a esto fue lo que se encargaron estos pensadores y predicadores a la defensa de la religión ante las religiones paganas. El judaísmo, la apologética, es una defensa y su labor era presentar ideas y argumentos en una época que todavía era muy violenta y agresiva contra el cristianismo